Estás escuchando el podcast Dios no está callado. Acompáñanos a aprender de Jesús a través del Evangelio de Juan. Hola, este es nuestro primer estudio del Evangelio de Juan. Por si te perdiste el episodio anterior, abordamos una breve introducción a este libro. Te recomiendo, si aún no lo has escuchado, puedas hacerlo para poder tener un panorama y una perspectiva del contexto de los sucesos que narra Juan. Acompáñame a leer Juan capítulo 1, versículo 1 al 5. Leo para ti. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él, todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Primero nos dice que alguien, era el Verbo, y que además habitaba con Dios y era Dios, y que todo lo que existe es a causa de que este Verbo habitaba con Dios y era Dios. Segundo, dice que en este Verbo estaba la vida. Y no solo eso, esa vida era la luz de la humanidad y resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguir esa luz. ¿Qué clase de verbo, qué clase de luz y vida es esta? Acompáñame a ver de cerca estos versículos. En estos primeros 5 versículos hay evidencia de la deidad de Jesús, es decir, de que Jesús es Dios. El versículo 1 y versículo 2 nos hablan de su preexistencia. En el principio ya existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. El Verbo. ¿Pero quién es el Verbo? Pudieras preguntarte. Miren lo que dice ahí mismo más adelante. Juan capítulo 1 es el mismo capítulo, versículo 14. Dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Este versículo identifica al Verbo como la persona de Jesús. El propósito del Evangelio de Juan es destacar que Cristo es Dios y por tanto Juan comienza su relato estableciendo desde el inicio, es decir, desde su introducción, la igualdad de Jesús con la persona de Dios. En el principio existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. La palabra verbo en el lenguaje original es logos. Y este dato pareciera sin relevancia, si no es porque entenderlo nos ayuda a entender el mensaje que Juan está dando a sus lectores. Mira, la palabra verbo en el original, es decir, en el lenguaje original que se escribió este libro, es logos. Por un lado, porque en griego la palabra logos significa la palabra. Y para los judíos, la palabra era un vocablo que podía representar a Dios. Por otro lado, el logos, para los filósofos de la época, era el principio o la fuerza que gobernaba al universo. Los filósofos griegos creían que había un orden cósmico detrás del orden material. Muchos de estos filósofos dedicaron sus estudios y su vida entera a querer entender el universo y encontrar cuál era ese principio de todo. Unos dijeron que era el fuego, el agua, el aire y así continuaron. Juan, al usar la palabra logos, pues aquí ya se traduce como verbo, al usar la palabra logos al referirse a Jesús, les está diciendo que su búsqueda llegó a su fin, que ese orden cósmico que lo gobierna todo es Jesús, quien es Dios, quien creó
todo lo que existe y lo gobierna todo. Juan en estos versículos está declarando a ellos, a mí y a ti que nos escuchas, que el mundo no es un absurdo. Hay un propósito y un orden detrás de todo lo creado. Mira, leamos de nuevo Juan 1:1 sustituyendo la palabra verbo por Jesús. En el principio existía Jesús y Jesús estaba con Dios y Jesús era Dios. Si continuamos analizando este verso bíblico, en el principio existía el verbo, ¿a cuál principio se refiere Juan? Al comienzo de la creación. ¿A qué otro versículo te suena? Si alguna vez has leído en al menos una ocasión la Biblia o por lo menos Génesis, te habrás dado cuenta que en el libro de Génesis, Génesis 1:1, justamente comienza de la misma manera. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Cómo sabemos que este principio de Juan 1:1 es el mismo principio de Génesis 1:1? Por lo que nos dice Juan 1:3. Te lo leo. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. ¿De quién? Del Verbo, de Jesús. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por tanto, en el principio al cual se refiere el libro de Génesis 1:1, Jesús tuvo que haber estado presente porque todo fue creado por medio de Él. De esta forma concluimos que el principio al cual Juan hace alusión es el mismo principio de Génesis 1:1. Continuando con estos versículos, Juan 1:1 dice, y el verbo estaba con Dios. Ya vimos que el verbo se refiere a Jesús, por lo tanto nos dice que Jesús estaba con Dios. Mira, nuevamente, pareciera insignificante estas aclaraciones, pero contextualizarlo, profundizarlo, y por esto es un estudio del libro de Juan, nos hace entender de mejor manera por qué esta introducción de Juan en el Evangelio. ¿Cuál es el significado aquí de esta palabra con? En griego, esta palabra con es el vocablo pros, que significa íntima unión, en la que prácticamente uno es el otro. De manera que Juan, aunque entiende que el Padre y el Hijo son dos personas distintas, entiende también que su unión e intimidad son tales que prácticamente el uno es el otro. Por eso dijo Jesús más adelante, aquí mismo en Juan, en el capítulo 14, en algún momento vamos a llegar ahí, capítulo 14, versículo 19, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Te vas dando cuenta lo que nos está diciendo Juan? Está elevando a Jesús el lugar que le corresponde, que es el ser igual a Dios. Nos está diciendo que Jesús estuvo desde el principio de la creación. Y cuando dice, y el verbo estaba con Dios, nos está hablando de una íntima unión. Dios ha existido desde siempre junto con el Hijo y el Espíritu Santo. No tenemos el tiempo ni es el propósito para este estudio ahondar más en ello. Pero la Biblia nos muestra de principio a fin cómo Dios son tres en uno. Padre, Hijo y Espíritu Santo conviviendo desde el principio, actuando en conjunto desde el principio, como lo leemos en Génesis capítulo 1:26. Te lo leo. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Te das cuenta del plural? Hagamos. Ellos tres forman la Trinidad, son tres personas en existencia, amándose unos a otros, en comunicación unos con otros. Escucha,
Es importante que esto que te estoy diciendo no lo veas solo de una manera romántica, como a veces queremos, al querer convencer a otros, queremos llenarlo un poco de romanticismo. Estamos hablando de una realidad hermosa de la que nos da el testimonio las Escrituras. Creer en esto que te estoy diciendo es tan importante para tu vida. Mira el siguiente relato. Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17, que es otro de los evangelios, es uno de los mejores ejemplos donde vemos a las tres personas de la Trinidad actuando. Mira lo que dice, lo leo para ti. Después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo: Este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Fíjate en estos dos versículos, en este pequeño relato nos está diciendo que Jesús estaba siendo bautizado y que vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Ahora vemos al Espíritu Santo. Y luego una voz desde el cielo dijo: Este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo, quien es Dios Padre. ¿Te das cuenta? Míralo con ojos de que estamos estudiando, estamos haciendo una arqueología del texto. Presta atención a lo que estamos diciendo aquí. Estamos hablando de la importancia de la Trinidad, de la existencia de la Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo en comunicación, en comunión, desde antes de la fundación del mundo, proponiéndose a hacer al hombre. Hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza. Y a través de todo el relato de la Biblia los podemos ver trabajando. Y en este hermoso relato vemos esa íntima unión donde los tres están presentes, donde los tres forman esta Trinidad y donde vemos a Dios diciendo que este es su Hijo muy amado, quien le da gran gozo. Hay muchas religiones alrededor del mundo donde el hombre ha creado sus propios dioses con D chiquita. Cuando lees y estudias estos relatos, estos son dioses caprichosos, en competencia con otros dioses, frustrados, que necesitan de la veneración del hombre. Su supervivencia depende de sus adeptos y la adoración de ellos. Y estos no parecen ser omnipotentes, ser dioses fuertes. En la literatura griega, por ejemplo, algunas veces parecía que los hados se encontraban tras los dioses y que los controlaban. Y algunas veces parecía que eran los dioses los que controlaban a los hados. Al parecer, los dioses griegos eran limitados y no eran lo suficientemente poderosos. El hombre que crea estos dioses necesita un Dios a su medida, imagen y semejanza, uno al que pueda comprar o hasta manipular con sus ofrendas y sacrificios. Juan, autor de este libro y testigo en primera persona de Jesús y de su obra, nos está diciendo: en el principio ya existía Jesús y Jesús estaba con Dios y Jesús era Dios. Él estaba con Dios en el principio y por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Dios, el único Dios verdadero, a diferencia de los dioses creados por hombres, no necesita de la adoración y veneración del hombre para ser Dios.
Él ya es Dios y existe desde antes de la creación del mundo. Dios no creó el mundo porque se sentía solo. Él vive en una completa y verdadera comunión con las tres personas de la Trinidad. Él no necesitaba crearnos para amar y comunicarse. Él ya amaba y era amado y se comunicaba desde el principio con el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Comprendes? Dios no tenía por qué crearte y darte vida. Él lo hizo porque le plació hacerlo. Él no nos debe nada. Nosotros le debemos todo. Dice Isaías capítulo 40, ¿quién puede dar consejos al Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo o instruirlo? ¿Acaso el Señor alguna vez ha necesitado el consejo de alguien? ¿Necesita que se le instruya sobre lo que es bueno? ¿Con quién me compararán? ¿Quién es igual a mí?, pregunta el Señor. ¿Acaso nunca han oído? ¿Nunca han entendido? El Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa y nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Este es el Dios de la Biblia, el único y verdadero Dios. ¿Quién se atreve a pedirle cuentas o a manipularlo?